Como parte de nuestro andar amoroso y servicial dentro del cuerpo de Cristo, necesitamos aprender a recibir amonestación en amor, así como a darla también en amor, cada vez que haga falta. Vamos a empezar hoy en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Job, Salmos, Proverbios, hacia la mitad de la Biblia. En el versículo 17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, fíjense que dice la palabra de Dios, yerra. Proverbios 13, versículo 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15, simple, ¿no? Es muy lindo Proverbios porque va al punto, es cortito, dice lo que tiene que decir. Proverbios 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas al que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Una corrección se hace cuando hay un desvío. Bien, el que guarda la corrección viene a ser prudente. 10. La reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Al que está firme en la palabra? No. Al que está firme en la palabra no le molesta la reconvención. Es al que deja el camino que le molesta la reconvención. Y el que aborrece la corrección morirá. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. Ve, el que quiere andar en la sombra se queda en la sombra. No quiere venir acá porque esto es luz. Versículo 31, de ahí Proverbios 15 todavía. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, dice la palabra de Dios. Aprender a compartirnos la palabra de Dios en toda situación es muy necesario para nuestro crecimiento conjunto. Los libros a Timoteo y Tito, ahora les pido que primero vayan a Timoteo. Los libros de Timoteo y Tito son dirigidos mayormente, pero no exclusivamente, a hermanos en Cristo en posición de responsabilidad de servicio. Veamos dos registros en cada uno de los libros, empezando en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice: esto habla y exhorta y reprende, misma palabra que segunda de Timoteo, elenco, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ojo, no significa que solamente el servidor puede exhortar y reprender con toda autoridad, pero sí expone qué se espera de quien está en la responsabilidad de servicio a los demás en la iglesia del cuerpo de Cristo. Un servidor de iglesia que ama a Dios y que respeta su palabra por sobre todo, entiende que enseñanza, redargución, corrección y exhortación en amor con la palabra de Dios son vitales y muestran su cuidado y amor por la gente de Dios a quienes sirve. Y ahora sí, vamos a 1 Timoteo, capítulo 5. En el versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, ámalos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No dice eso. Tampoco dice trátalos mal. No dice a los que persisten en pecar, trátalos mal. No, dice repréndelos, elenco, de nuevo la misma palabra, delante de todos, para que los demás también teman. Recuerden que esta no es la primera etapa del hablar la verdad en amor a un hermano.
usted no se salte ninguno de los pasos de Mateo 18 mientras le sea posible. Tampoco significa que como usted es líder, entonces les marca el paso a todos de manera indiscriminada, para avergonzarlos en público, como pavoneándose, como si usted fuera más espiritual que el resto. El cómo y cuándo hacer lo que dice este versículo se encuentra en el andar en amor, número 1, y en la revelación de Dios o del Señor Jesucristo para ese caso en particular. Acá es necesaria una aclaración. Cuando hablamos de revelación, es importantísimo recordar que la primera revelación de Dios a usted es su palabra escrita. Si usted no cree esa palabra escrita, que es la revelación de Dios, que soportó el paso del tiempo y de las críticas a lo largo de los tiempos, ¿qué le hace pensar que sí va a creer una revelación particular y personal que Dios o el Señor Jesucristo le den a usted? La revelación que usted reciba nunca va a fluir en contra de la palabra escrita. Por eso estudiar la palabra es tan importante. Otra cosa a tener muy en cuenta es que lo que usted piensa que es correcto en su enojo o en su indignación, no necesariamente es lo correcto. Mansedumbre a la palabra es imprescindible. Lo que Dios piensa acerca de algo tiene que ser más importante que lo que usted piensa acerca de ese algo. En cualquier caso, cuando uno va al hermano, no lleva un martillo ni afila el lomo de la Biblia para que ruede alguna cabeza que no sea la suya. Esos no son los modos de Dios. Recuerde que un hermano haga algo mal no le da permiso a usted para que también haga algo mal. Ahí se juntarían dos males y, como ya hemos visto, dos males no mueven la palabra de Dios. Cometer una falta está mal, no hablarlo en amor está mal, y hablarlo o gritarlo fuera de los términos del amor de Dios también está mal. Apocalipsis capítulo 3, por favor, bien al final de la Biblia. Apocalipsis 3, versículo 19, fíjense qué interesante lo que dice. Acá el que habla es Jesucristo, dice: yo reprendo, elenco, la misma palabra que estudiamos en la primera enseñanza, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y acá quiero aclarar algo. La palabra castigo ha sido traducida así de una palabra griega que en realidad significa instruir, entrenar a un niño, educar o disciplinar, lo cual no es castigar. ¿Ven? Jesucristo no castiga, disciplina, entrena, instruye, educa a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos, hacia atrás, el libro de Hebreos, capítulo 12. Hermoso libro de la Biblia y hermoso capítulo de este libro de la Biblia, Hebreos 12, en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina, ahí es la misma palabra que estudiamos recién, del Señor, ni desmayes cuando eres elenco, reprendido por Él, que la misma palabra de 2 Timoteo 3. Muy bien, entonces ni desmayamos ni menospreciamos, todo lo contrario, no nos desmayamos y justipreciamos la reprensión. Gálatas capítulo 2. Vamos a ver el ejemplo de un líder confrontando públicamente a otro líder que arrastraba a varios al mismo error. Gálatas 2. Corintios, Gálatas, antes de Efesios, capítulo 2, en el versículo 11, dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, dice el 13, participaron también los otros que eran del pueblo de Israel, los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, pues bien, a este error habían sido llevados varios de ellos de la mano de Pedro y algunos otros entre los que estaba Bernabé. Este miedo del que habla acá era el resultado práctico del error doctrinal. Pedro había abierto la puerta al nuevo nacimiento a los gentiles de manera pública y notoria, aunque obviamente aún seguía atado a la ley y medio como que navegaba a dos aguas. El único cuerpo de Cristo, formado por ex-israelitas y ex-gentiles, no era concreto en la mente de Pedro, como sí lo era en la mente de Pablo. En su simulación participaban los otros de Israel y Bernabé. Entonces no hubo más remedio que manejar el tema públicamente. Esto, damas y caballeros, no es sentido común para manejar la situación. Estas situaciones no se manejan con sentido común. Esto es andar por revelación en amor. Recuerde, el que estaba en error era Pedro. Pablo había visto el error y lo reconvino, lo amonestó, lo reprendió. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Bien, acá nos detenemos. Mire por qué. Pablo se dio cuenta del error porque vio que no andaban. Pudo percatarse de ello porque conocía la palabra revelada, que recuerde, esa es revelación. Entonces vio que no andaban conforme a la palabra del Evangelio. ¿Cuál verdad del Evangelio? La que el Señor Jesucristo le había revelado a Pablo y él había compartido con todos. Ninguna duda que el Padre y que el Señor Jesucristo estaban involucrados en la solución de este desvío de la verdad. Claro que sí. Dios le daba a Pablo la revelación necesaria para el caso, pero cuidado, lo que vio Pablo fue que ellos se habían despegado de la palabra ya revelada. Fíjese si será importante. Esto es lo mismo que habíamos visto antes en cuanto a recibir revelación y hacer la revelación escrita. Bueno, sigamos en el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, la verdad no dije nada porque el amor de Dios es más importante y cubre todo pecado. No, él tomó acción según la palabra de Dios y la guía que estaba recibiendo. Dice acá Pablo, dije a Pedro delante de todos, si vos, Pedro, siendo judíos, vivís como los gentiles y no como judíos, ¿por qué los obligás a ellos a judaizar? Ya habíamos visto que es un grave error pensar que el amor de Dios permite todo. No permite todo. Este amor sublime muchas veces dice, hasta aquí llegaste. La unidad entre los hijos de Dios tiene que estar basada en la palabra de nuestro Padre. La unidad a expensas de la verdad no proviene de Dios. La unidad a expensas de la verdad no viene de Dios. No ocultamos la verdad con tal de llevarnos bien con tal y cual grupo o con tal y cual persona. Seguimos en el 15. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ojo y ojo. Esto que estamos leyendo no nos está autorizando a reprender públicamente cada vez que vemos un error similar. ¿Escuchó lo que dije? No nos autoriza a reprender públicamente. Ahora Pablo le ofrece la corrección a Pedro, es decir, que lo regresa a la palabra de Dios acerca del sacrificio sustitutivo de Jesús por nosotros. Le recuerda que somos justificados por la fe de Cristo. Esta verdad ya había sido enseñada en gran abundancia.
16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, muy bien. En otras palabras, Pablo le dice que la gente o estaba justificada por el trabajo de sustitución de Cristo o no estaba justificada para nada. Decidite, Pedro. Por eso dije antes que navegaba a dos aguas, Pedro. Como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros estamos enfocados en sostener la integridad de la palabra de Dios a todos los miembros de nuestra familia. La maravillosa palabra es la fuente donde abrevamos para fe y para práctica. Nosotros debemos atenernos a esa fuente y vivir y hablar esa fuente en toda situación. Tito, capítulo 1. Tito 1. Timoteo, 1 y 2 Timoteo, Tito 1. Versículo 9, mire lo que dice. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, recuerdan, vamos de nuevo a la palabra elenco, que se traduce redarguir también, y convencer a los que contradicen. ¿Cuál fue la recomendación a Tito para que pueda exhortar y redarguir? Que retenga la palabra fiel, tal como fue enseñada. Entonces los regresa a la palabra como fuente de exhortación y reprensión. ¿De qué los tenía que convencer elenco o reprender Tito? Que la palabra de la que se desviaron y contradicen es fiel. De eso los tenía que convencer. 10. ¿Por qué tendrá que hacer esto? Bueno, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente, pero no únicamente, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Ve por qué es importante enfrentar estas situaciones con la palabra de Dios y no dejarlas pasar? Trastornan casas enteras. Recuerden que las iglesias, según se ve en la palabra de Dios, tienen que ser en los hogares. Iglesias con minúscula, la iglesia con mayúscula es la iglesia de todos los miembros del cuerpo de Cristo. A los cuales es preciso atrapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, mirá vos, el propio profeta de ellos dijo que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice. Mire, se la dio sin anestesia, lamentablemente. Eso es un triste testimonio, pero era la verdad. En ocasiones las cosas son lamentablemente así y hay que enfrentarlas de esta manera. No todo es color de rosa en las iglesias, en las casas. Por tanto, fíjese que sigue el versículo, hay el versículo 13 que dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Pablo? Repréndelos duramente, dice acá. Dice duramente, duramente. Damas y caballeros, ¿por qué Pablo le va a decir a Tito algo que vaya en contraposición a la voluntad de Dios? No, le dijo, repréndelos duramente. Duramente. No hay amigos cuando se trata de la integridad de la palabra de Dios. Duramente. ¿Para qué tenía que hacer esto? Bueno, por lo que dice el versículo, para que sean sanos en la fe. Es evidente que dada la gravedad del error y la dureza de sus corazones, fue necesaria esta instrucción. Ojo, ojo y ojo. Esto no es para todos los casos, pero ciertamente nos muestra la necesidad que existe de no callarse la boca ante el pecado y de proteger las iglesias. La manera en la que se reprende debe corresponderse con lo que se necesite para completar la tarea de restauración de manera completa. Todo depende de la situación y de la mansedumbre de la palabra del hermano en falta
y del que reprende también. Todos tenemos que ser mansos a la palabra si queremos al final lograr la restauración. Y también de todos los que estén involucrados en el conflicto que sea que se trate. Proverbios 27. ¿Cómo estamos hoy con Proverbios? Proverbios 27. Después regresamos al Nuevo Testamento. Proverbios 27, en el versículo 5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fíjese lo que dice. En la opinión de Dios es mejor la represión manifiesta que amor oculto. Fieles, dice el 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, del falso. El que actúa falsamente te besa por un lado, pero por el otro lado te clava un cuchillo. Te dice adelante tuyo que te ama y por atrás habla mal de vos. Por eso necesitamos disciplinarnos a recibir la palabra por parte de nuestros hermanos y dárselas con el amor de Dios cara a cara, en la cara. La palabra, damas y caballeros, siempre es preferible, siempre es preferible. El propósito de hablar con el hermano o los hermanos en falta es la restauración, no es producirles tristeza. Segunda Corintios capítulo 2, que habla muy bien de esto que estamos hablando ahora. Segunda Corintios capítulo 2. No obstante, muchas veces quienes quieren bendecir a Dios con sus vidas se entristecen cuando se percatan que han fallado. Siempre somos conscientes de eso y somos muy amorosos en nuestro acercarnos al hermano. Le pasó esto a Pablo con nuestros hermanos de Corinto y él fue muy cuidadoso con este detalle, pero no detuvo la palabra que ellos tenían que escuchar. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Hablar la verdad en amor toma valentía. Hablar la palabra de Dios en amor es la acción valiente. Hablar de un hermano a sus espaldas es todo lo contrario. En todo caso, deseamos heridas fieles y no besos importunos. 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice Pablo. Lo que Pablo les escribió fue la palabra que Dios dirigió a ellos en primer lugar y de la que podemos nosotros aprender hoy día. Nuestro deseo es, como era el de Pablo, nunca tener la necesidad de reprender, pero en el caso que eso no sea posible, entonces hablamos la verdad en amor. Sigue acá el versículo 4, dice, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, ese no era el propósito. El objetivo de Pablo no era como no debe ser el nuestro, contristar a nadie, sino hablar la palabra por el amor tan grande que tenemos por Dios y por nuestros hermanos. Y ojo, damas y caballeros, es un gravísimo error pensar que uno puede amar a Dios y no amar a su hermano en Cristo. Lo dice Primera de Juan 4:20. Si no amás a tu hermano que ves, ¿qué estás diciendo que amás a Dios a quien no ves? Muy claro, es un grave error pensar que uno puede amar a Dios y no amar a su hermano. Bueno, pues bien, estábamos leyendo en el 4, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Si vos amás a la gente, vos le vas a dar la palabra. Se la vas a dar en amor, no se la vas a dar para que ellos vean lo mucho que vos sabés y todos los versículos que te acordás de memoria. Se la das en amor porque querés la palabra para ellos también. Pero nuestra primera responsabilidad es para con Dios. Pablo les dijo lo que ellos quizás no querían escuchar y por eso quedaron contristados. Él les dijo la palabra que necesitaban para regresar al camino de la creencia correcta, a la sana enseñanza. Él los instaba,
los llamaba a que regresaran a la palabra. Él, Pablo, les habló la verdad en amor. El equivocado no era Dios, ni era Pablo. Ellos eran los que se habían desviado. Ustedes saben que cualquier hijo de Dios que ame a Dios y a su gente va a hablar la palabra, para lo cual tiene que conocer la palabra. No digo conocerla toda, pero conocerla. Aquel que ama a Dios y quiere hacer su palabra, siempre está agradecido cuando algún hermano se la recuerda, porque piensa que es mejor la herida que recibe del que ama que los besos que reciba de quien lo aborrece. Versículo 5, continúa. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Recuerden que lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Le basta a tal persona, dice el 6, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Fíjese, no dice cargar las tintas o insistir sobre el pecado del hermano o darle con un caño con el lomo de la Biblia. Nada que ver. Acá dice, más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido demasiada tristeza. Mire qué amoroso. Estos son los términos de la palabra. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Recuerde que habíamos visto en Romanos que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos. Hay situaciones que no dependen de nosotros, pero hacer la palabra en mi vida depende exclusivamente de mí. Yo tengo que hacer la palabra en mi vida. Y si veo una situación, actúo conforme a lo que entiendo de la palabra de Dios y voy a ver a mi hermano. Yo tengo que hacerlo. Luego mi hermano es responsable delante de Dios, así como yo lo soy. Una vez hecha la reprensión, no se termina el proceso de restauración. Hemos de estar seguros que confirmamos nuestro amor de Dios en la mente renovada, en manifestación con el hermano. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo hice en presencia de Cristo. ¿Para qué hizo esto? Recuerden la importancia del perdón como la importancia del hablar la verdad en amor que habíamos visto al comienzo mismo de esta clase. Acá está hablando del perdón. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario perdonar? Lo dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez más, vincula el hablar la verdad del amor en la falta cometida con el perdón. Esto es de radical importancia para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Querés que él gane alguna ventaja? No perdones. ¿Querés que no gane ventajas? Habla la verdad en amor y perdona. Jesucristo se confrontó con adversarios todo el tiempo. Él reprendió a los fariseos y saduceos con la palabra de Dios, indicándoles la razón de su error. Mateo 22, por favor. En la medida que nos sea posible, con toda humildad y mansedumbre, con gentileza, con ninguna grosería, nosotros siempre hablamos la palabra de Dios. Mateo 22, en el versículo 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¡Ojo! Porque aún entre los hijos de Dios hoy día hay desconocimiento de las Escrituras. Por consiguiente, hay ignorancia del poder de Dios. Otros hablan del poder de Dios como si supieran, pero ignoran las Escrituras, lo cual es el mismo error, pero al revés. Ambas cosas van de la mano. La palabra debe ser nuestro fundamento para creencia correcta y para regresar al camino de la creencia correcta si es que hubo un desvío. Somos hijos de Dios que deseamos servirle con todo nuestro ser. Debemos aferrarnos a su palabra con todo el amor de Dios en nuestros corazones y ofrecerla a los demás.
Al hacerlo, estamos ofreciendo paralelamente instrucción en justicia. Esto es en beneficio personal y de todo el cuerpo de Cristo. En este versículo, Jesucristo los redarguye y en lo siguiente los corrige. Versículo 30. Porque en la resurrección, continúa diciendo el Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Reafirma la enseñanza correcta, regresándolos a la palabra de Dios que debieran haber estudiado. ¿Ven cuando dice, no habéis leído? Pero en el 31, perdón, lo vamos a ver en un rato. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, ven, acá es donde los regresa a la palabra que ellos eran responsables de haber estudiado. Lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque simplemente él había leído la palabra de Dios, la había creído y la compartía con todo de nuevo. Hebreos capítulo 10, por favor. Como dijimos anteriormente y varias veces a lo largo de esta clase que estamos estudiando, este tema de hablar la verdad en amor es un tema de la familia de Dios igual que el perdón. En todos los casos, nos consideramos los unos a los otros. No somos islas separadas del resto. Hebreos 10, versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no para mordernos, para considerarnos al amor y a las buenas obras. Y este considerémonos es un considerarse en el sentido de observar completamente, con detenimiento, enteramente, plenamente, es decir, que lo que tenemos que considerar de esta manera es amarnos y estimularnos a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Proverbios 27, le dije, estamos mucho en Proverbios. Estimularnos es una hermosa palabra para detenernos a reflexionar. Viene de una palabra griega que puede ser traducida como un vivo estímulo, una incitación, es decir, que la palabra nos insta a considerarnos plenamente, a motivarnos mutuamente a estas dos cosas maravillosas, al amor y a las buenas obras. Esto desea Dios que consideremos concienzudamente, completamente, pues nada mejor que un hermano en Cristo para ayudarnos a ser mejores para Dios. ¿Ya están en Proverbios 27? Vamos al 17. Lo habíamos visto. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Ven cómo nos afilamos en nuestro andar para servir a Dios? Hablándonos, viviendo y manteniéndonos asidos de la verdad en amor, lo cual requiere justamente amor de Dios en la mente renovada, en manifestación y coraje. Coraje. Hacer la palabra de Dios requiere ese amor y coraje. Nos afilamos los unos a los otros para andar lo más afiladito posibles en la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3. En el versículo 16, en la primera parte dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, etcétera, etcétera. Cuanta más palabra de Cristo more en nosotros, más podremos enseñarnos y exhortarnos. Efesios 4, hacia atrás, Efesios 4. Terreno conocido, hemos estado y seguiremos estando un rato más en otras enseñanzas en Efesios 4. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Seguir
la verdad en amor es primordial, pues es evidencia que nuestro crecimiento a la altura de Cristo depende que todos nos ayudemos a todos. A esta primera parte donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, hay otras traducciones de esta primera parte, siguiendo la verdad en amor. Yo se las voy a leer para que ustedes vean. Dice, si no seamos genuinos en nuestro amor, más bien al vivir la verdad en amor. Otra dice, sino que asidos de la verdad en amor. Otra, antes bien, hablando la verdad por el amor. Otra dice, sino que andando la verdad. Otra dice, viviendo en la verdad y el amor. Y otra dice, más bien profesando la verdad en el amor. En fin, todas dan vuelta, pero ustedes ven que están más o menos en el entorno del concepto. Porque ya sea que hablemos, sigamos, vivamos, profesemos o nos agarremos fuertemente del amor de Dios entre nosotros, esa es la única manera de crecer a la altura de Cristo. Por eso es de radical importancia que nos ayudemos los unos a los otros, en lugar de criticarnos fuera del amor de Dios y de los métodos, quiero decir entre comillas, de los métodos amorosos dados por Dios en su palabra. Ahí en Efesios 4, pero esta vez más adelante, en el 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, por lo que dice ahí, porque somos miembros los unos de los otros. Hablamos la verdad los unos a los otros. Vamos a Zacarías. Si no sabe dónde está, aprenda luego y escúcheme lo que yo digo, porque es muy interesante esto, porque vamos a ir al Antiguo Testamento a ver un concepto que usted podría pensar que lo leyó en Efesios, que es un concepto nuevo. No. Dios siempre quiso esto para los suyos. Zacarías 8, cuando llegue o cuando lo lea, usted va a ver que el versículo 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de nosotros, dice el 17, piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, y lo firma ahí Jehová. Antiguo Testamento, Zacarías. Vean, el creyente que quiere la paz, que ama a Dios, habla la palabra en la situación. Quien está fuera de armonía con las Escrituras es quien habla de las personas a la sombra. Lo amoroso, lo valiente, lo que conduce al crecimiento, a la altura de Cristo, es hablarnos la palabra de frente, lógicamente en amor. Gálatas, por favor. En el libro de Gálatas, Pablo encara el alejamiento que nuestros hermanos de Galacia habían tenido. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Porque uno puede estar celoso por algo, pero puede ser un celo mal dirigido. Entonces vamos a ver esto. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, pues bien, vamos a ver que había algunos entre los Gálatas que perturbaban y pervertían este evangelio proclamado por el apóstol. Ellos estaban tan justificados por la obra finalizada de Jesucristo como cualquiera de nosotros, pero eran inmaduros en la nueva naturaleza. Deseaban regresar bajo la ley. Pablo entonces les dice la palabra para que regresen a la creencia correcta. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Entonces Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Me hice enemigo de ustedes por deciros la verdad? El decirnos mutuamente la verdad, es decir, la palabra de Dios, no lo que usted piensa, sino la palabra de Dios, debe incrementar nuestro respeto y comunión entre nosotros, no debe enemistarnos. Hay hermanos fuera del amor de Dios que buscan reclutar hermanos, no buscan la palabra en los hermanos, buscan el número, la cantidad
no los corazones orientados a Jesucristo. Mirá lo que dice el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por la palabra de Dios. No dice eso, ¿no? ¿Por qué dice que tengan celo por ellos? Estos registros son escenarios tan indeseables como posibles. Debemos desear la palabra entre nosotros, no reclutar hermanos para que nosotros seamos más que ellos. Quise decir escenarios indeseables y posibles. Nosotros queremos la palabra entre nosotros, no queremos reclutar para que nosotros, entre comillas, seamos más que ellos, entre comillas. Estos hermanos que habían apartado a los Gálatas deseaban que ellos tuvieran celo por estos hermanos divisores, no por la palabra. Hay otras versiones que tradujeron este versículo de manera similar. Fíjense cómo dice, acá hay una que dice: algunos tienen mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de mí para que se interesen por ellos. No, más claro imposible. Lo dice Pablo por revelación de Dios. Quiere decir que es triste, pero esto es posible. Otro versículo dice, otra traducción, perdón. Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. No buscamos a las personas como si fueran números, nunca. Buscamos la palabra en las personas con total independencia de cuántos seamos. De todos modos, los hermanos en Cristo somos muchos, aunque estemos en distintos grupos. Cuando decimos todos, eso es lo que queremos decir, todos. Cuando decimos nosotros, lo que queremos decir es los hijos de Dios aquí, los hijos de Dios allá. Es decir, nuestros hermanos en Cristo en cualquier lugar en todo el mundo. Los conozcamos o no, nos llevemos bien o no, sean o no de nuestro grupo. Hablen o no en castellano y hablen o no en lenguas. Si son hijos de Dios, son hermanos nuestros con total independencia de la geografía o del grupo al que pertenezcan. Dios tiene una multiforme sabiduría y la da a conocer a los principados y potestades mediante todos nosotros. Eso es, entonces, que nadie es dueño de la palabra de Dios y nadie es dueño de la vida y la voluntad de las personas. Damas y caballeros, si vos buscás la palabra, no buscás los números. No guiamos a las personas, a nosotros, para ser más que tal o que cual grupo. Aunque estuviéramos con una sola persona, la guiamos a la palabra y a la cabeza del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa su sorpresa por el desvío de los Gálatas. 18 les dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y buscar el número es malo siempre, es bueno nunca. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19 hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. No sé para dónde disparar. No puedo creer que hayan hecho esto. El apóstol les estaba dando la palabra de Dios sin anestesia. No buscaba reclutar a nadie. Él estaba hablando la verdad en amor. Cuando no se habla la verdad en amor, es la razón. Cuando no se habla la palabra de Dios en amor, es porque falta, se descuida o se desprecia a la verdad y por consiguiente al amor. Es lo mismo que decir que se desprecia o se descuida el amor y por consiguiente también la verdad. Ojo, porque las dos van de la mano, la verdad de Dios y su amor. Quien no anda en ese amor es porque ha descuidado en su vida la verdad, es decir, la palabra. Nos ayudamos los unos a los otros, hablándonos los unos a los otros la palabra en amor. Nos desayudamos, si existiera esa palabra, hablando de nosotros a los otros, y no a quienes tenemos que ir con la palabra
que anida en el centro de nuestros corazones. Es decir, no hablamos a los otros de nosotros, o hablamos de otros a nosotros, en cualquier caso. No hablamos de la gente, hablamos la palabra de Dios. Porque si tenemos algo en contra de un hermano, vamos o pensamos que tenemos algo en contra de un hermano o que hemos encontrado un hermano en falta, vamos al hermano. Eso es lo que hablamos con otros, no es lo que hablamos con otros. Lo que hablamos con otros es la palabra de Dios. En Efesios 4, versículo 15 y 16, yo se los voy a leer. Si ustedes quieren, síganlos con nuestra versión. Es una versión diferente que la tradujo de esta manera. Efesios 4, versículo 15 dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo, dice el versículo 15, el versículo 16 aquí de esta versión. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor.